Buenos días compañeros, buenos días docente, mi nombre es Paola Rodríguez. El día de hoy les voy a hablar de un emprendimiento, se trata de la creación de una app que ayude a las personas en momentos críticos en temas emocionales. No se trata de reemplazar a un profesional, sino de recibir ayuda en el momento de una crisis, porque muchas veces pues entendemos que los profesionales se pueden consultar con citas previas a través de asistencias a urgencias, pero pues en este momento hay muchas personas que no tienen acceso a temas, ayudas emocionales y en momentos críticos pueden tomar una mala decisión. Bueno, ¿cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo de este proyecto es conocer la percepción en general de la población sobre su bienestar emocional y una posible necesidad de consultar a un especialista en salud mental. Pues en la actualidad hay muchas personas que enfrentan situaciones como estrés, ansiedad, soledad, crisis emocionales y que no cuentan con un apoyo emocional inmediato. Entonces ¿por qué? Pues porque hay dificultades económicas o porque hay falta de acceso a servicios profesionales o porque el estigma social frente al tema emocional pues es muy fuerte en nuestra sociedad. Entonces, el emprendimiento es crear una app que ayude a las personas en momentos de crisis emocionales mientras se recibe un apoyo presencial profesional. Esta primera etapa solamente va a servir como un sondeo general sobre bienestar y salud emocional en la sociedad para saber si sí aplicaría una app, si sí la usarían. No se trata en este momento de temas económicos, no hicimos ningún sondeo en temas económicos, solamente qué población la usaría, entre qué edades y femeninos, población femenina, población masculina, si, de qué tipo de estrato social. Entonces más o menos es eso. Bueno, les explico mis variables. Mis variables en su mayoría son cualitativas, no tanto cuantitativas, entonces enfocaré mi trabajo en las pocas variables, mi trabajo de estadística en las pocas variables que tenga cuantitativas, pero yo considero que las cualitativas son muy importantes porque mi emprendimiento en este momento no está buscando un tema económico, sino un tema social, ¿cierto? Entonces la primera edad es un intervalo. Más adelante en las diapositivas les explicaré cómo se encontraron estos intervalos de edades, pero van menor de 18 años que por ser menores de edad, pues vamos a tender a eliminar un poco esta variable de 18 a 25 años, de 26 a 35 años, de 36 a 50 años y más de 50 años. Una segunda variable que sería el género, puse femenino, masculino, otro o aquellas personas que prefieren no responder al respecto. El estrato socioeconómico, estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero mi población en su mayoría fueron estrato 2 y 3 porque es la primera población a la que yo me dirigí. Entonces, de continuar con este proyecto sería necesario ampliar mucho más mi población porque está muy enfocada a personas que yo conozco de mi círculo social y pues por eso en su mayoría contestaron personas de estrato 2 y 3. La cuarta variable es en el último año con qué frecuencia se experimentaba altos niveles de estrés. Es importante pues para saber si sí aplicaría una app, si que tanta gente o si definitivamente ese emprendimiento no iría. La quinta, ¿cómo describirías tu estado de ánimo en los últimos meses? Porque pues puede ser que en este momento no lo haya necesitado, pero que sí lo haya necesitado anteriormente al menos una vez. Entonces pues eso es importante. La sexta variable que yo considero que en mi proyecto sería la más importante es: ¿algunas veces has sentido la necesidad de consultar a un especialista en salud mental, psicólogo o psiquiatra? Es importante sí o no, aunque también agregué no estoy seguro, pero es importante sí o no porque eso dependerá que cualquier persona, sea femenino o masculino, de estrato 1, 2, 3, 4, 5 o 6, sin importar el intervalo de edad en el que esté, pueda ser franco y decir si he necesitado un psicólogo o no lo he necesitado, si he necesitado un psiquiatra o no lo he necesitado, y en este punto si sí lo ha necesitado, pues para mi encuesta sería súper importante.
La séptima variable, que es una variable para determinar cuál fue la necesidad o el motivo principal de consultar a un profesional en salud mental. Y la octava, que también es muy importante, es saber si esas personas cuentan con una red de apoyo. Si mi primer acercamiento no es a una app, sino a un familiar, a una mamá, a un papá, a un tío, a una hermana, a un hijo, a decirle o a expresarle, mira, me siento así. O si estando en la variable 6 dice, sí he sentido la necesidad, pero en variable 8 diciendo, nunca le comenté a nadie. Por eso la importancia de la variable 8. Bueno, aquí apliqué la regla de Sturges sobre la única variable que yo tengo cuantitativa, porque mis demás variables son cualitativas. Aquí apliqué la regla. ¿Por qué 50? Porque yo obtuve 50 datos. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia tengo entre estos datos, entre esta regla y los datos que yo obtuve? Que en los datos que yo obtuve no discriminé menores de 18 años. Pero luego pensando y analizando, nuestra app tendría que tener un diseño diferente para menores de edad, tendría que ser un poco más amigable, más intuitivo para niños, ¿cierto? Entonces intento un poquito descartar los datos de los menores de 18 años. ¿Qué me dice la regla de Sturges? Me dice que voy a tener una amplitud de 5 datos y 7 clases. Entonces ahí lo pueden ver 18, 19, 20, 21 y 22, ¿cierto? Tengo mi amplitud de 5 y tengo mis 7 intervalos. Eso lo hice con una sola variable, la variable cuantitativa que yo tengo. Bueno, por regla de Sturges tengo 7 intervalos con una amplitud de 5 datos. ¿Qué tengo acá? En el último dato tuve que extenderme desde 48 hasta 52 para cumplir con la amplitud, porque era hasta 50 mis datos, de 50 y en adelante, pero pues acá lo dejé hasta 52 para cumplir con la regla de Sturges. Mi rango lo tomé de 18 a 50, ¿cierto? Para obtener 50 menos 18, pues me da 32, tengo un rango de 32. Esto quiere decir que los datos se extienden a lo largo de 32 años, más o menos, ese es el rango. Explicación de la tabla. Les acabo de explicar el intervalo de clase, entonces por regla de Sturges tengo 7 intervalos con una amplitud de 5. Entonces de 18, 19, 20, 21 y 22, ahí está el primer intervalo de 23, 24, 25, 26 y 27, el segundo intervalo y así sucesivamente hasta completar los 7 intervalos. Una marca de clase, ¿qué es una marca de clase? Más o menos el intermedio, quiere decir que yo tengo un intermedio en ese intervalo de 20 años, un intermedio en el segundo intervalo de 23 a 27, entonces un intervalo de una marca de clase de 25 años. De 28 a 32 tengo una marca de clase de 30 años y así sucesivamente todos los datos. Una frecuencia, ¿qué es la frecuencia? El número de datos obtenidos en ese intervalo. Entonces de 18 a 22 años tuve una frecuencia de 9 datos, de 23 a 27 años tuve una frecuencia de 11 datos, de 28 a 32 tuve una frecuencia de 8 datos y así sucesivamente. Mi frecuencia acumulada, pues en el primer intervalo 9 datos, con el segundo acumulo a 20 datos, con el tercero acumulo a 28 datos, con el tercero a 35 datos y pues básicamente es ir sumando la frecuencia, la primera frecuencia con la segunda, tercera, cuarta, quinta y ahí vamos sumando y acumulando. Tengo mi frecuencia relativa, ¿cierto? Y mi frecuencia en porcentaje. Entonces, en porcentaje de 18 a 22 años, tengo un porcentaje del 18% respecto al total de la población encuestada. De 23 a 27 años tengo un porcentaje total de 22% dentro de la población encuestada, del 28 a 32 tengo un porcentaje de 16% de la población encuestada y así sucesivamente. Esta es la tabla de distribución de frecuencias. Bueno, aquí les presento mi histograma únicamente sobre la variable de edades porque, les repito, mis otras variables eran variables cualitativas, no cuantitativas, entonces trabajé solo sobre la edad. Entonces, ¿qué me muestra mi gráfico? Que tuve una alta participación de personas de edades entre 23 y los 27 años con una frecuencia de 11 datos, ¿cierto?
Eso me representa el 22% de los encuestados. Luego me dice que tengo de 18 a 22 una cantidad de datos, ¿cierto? Una frecuencia de 9 datos. Esto quiere decir que de 18 a 22 yo tuve el 18% de participación. Me voy un poquito más abajo hasta el último de 48 años en adelante con una participación únicamente del 8% con 4 datos, 4 frecuencias. Entonces, pues, mi mayor participación estuvo entre edades de 23 a 27, se evidencia tanto en el histograma como en el siguiente gráfico circular, que ya está con colores y con porcentajes para que lo puedan ver de una manera mucho más gráfica. Bueno, y aquí presento mis resultados, pero mis resultados no están enfocados en la edad solamente, sino que aquí ya tuve en cuenta todas las variables. Entonces, ¿qué tengo? Que a partir del análisis de los resultados obtenidos en la encuesta, una encuesta aplicada a 50 personas, se identifican tendencias relevantes sobre bienestar emocional de la comunidad y la posible utilidad social de una aplicación digital de apoyo en momentos de crisis emocional. En relación con la edad, pues voy a hablar de la edad que era, creo que es la primera variable, sí, tenía entre 18 y 32 años, ¿cierto? La mayor proporción de encuestados, representando aproximadamente el 56% de los encuestados. Dentro de este grupo, el rango de 23 a 27 años se concentra un 22% de la muestra, siendo el intervalo con mayor participación. ¿Qué sugiere esto? Que los adultos jóvenes podrían ser los principales usuarios potenciales para la aplicación de la app en temas de apoyo emocional. ¿Y qué nos sugiere esto? Que este rango de edades es edades de mayor participación digital. Entonces es un plus para la app porque la app la utilizarían personas muy digitales en estas edades. Las personas son muy... tienden a usar muchísimo la tecnología, entonces pues esta es una evidencia de que tenemos edades entre 23 y 27 años que usan la tecnología en su favor y que pues en dado caso usarían la app. Esto seguido de un grupo de 18 a 22 años, que en conjunto, entre los 23, los 27, 18 y 22, pues tenemos un total del 56% encuestado, más de la mitad, que usarían herramientas digitales, ¿no? Entonces, es un gran hallazgo porque las personas de esta edad tienden a usar las herramientas digitales y podrían en su momento llegar a usar la app para su bienestar emocional. ¿Qué me dice la segunda variable? Disculpenme, estoy acá bajando un poquito la información. El género. Tengo que en el género femenino un 56% de encuestadas versus un 40% de encuestados y un 4% que prefirió no responder. Entonces aquí tenemos que el mayor género posible sería femenino, entonces no quiere decir porque de 56 a 40%, pues tampoco es que tengamos muchísima diferencia. No creo que sea exclusivamente del tema femenino el uso de la app, pero pues es interesante descubrir que en su mayoría lo usarían las mujeres. En la variable 3, que la mayoría de las personas pertenecen a estratos 2 y 3, sí, pero como les dije al inicio de la encuesta, fueron personas que yo encuesté, que yo conozco, de 50 datos. Esto quiere decir que yo tengo que ampliarme a otras poblaciones, tengo que intentar ampliar esta población a otros estratos, porque pues son personas que yo conozco que más o menos son de mi estrato social. Entonces esta variable está como muy en duda. Frente a la variable 4, déjenme bajo la información, tengo ¿qué tipo de estrés, de necesidad emocional cree usted que pueda ser atendida? Entonces aquí nos dicen, mire, mi malestar emocional muy frecuente es el estrés, ¿cierto? Que sería 60%, es un altísimo porcentaje, y un 30% lo experimenta ocasionalmente. Ese 60% es un porcentaje alto, quiere decir que la app podría estar enfocada específicamente
en cómo manejar el estrés, no necesariamente en crisis emocionales de otro tipo. Entonces tenemos que la app podría estar enfocada muchísimo en el estrés, que la app no sería amigable para niños, tendríamos que determinarlo, que la app tendría que ser muy intuitiva y que muchísimas personas de edades entre los 18 y los 27 años la usarían. En estas 4 variables tenemos eso en este momento. Bueno, acá en la variable 5, el 56% en los encuestados reporta un estado de ánimo positivo o muy positivo, pero hay un 20% que reporta un estado emocional negativo en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviéramos la app disponible en ese momento, es posible que ese 20%, sin importar edades, la podría estar usando. En la variable 6, que yo les dije que consideraba que era la variable más importante porque me informa sobre la necesidad de consultar o no a un especialista, ¿cierto? El 62% afirma haber sentido la necesidad de consultar un especialista en salud mental en algún momento. Esto quiere decir que tenemos un 62% sobre un 100 de personas que efectivamente en algún momento podrían sentir la necesidad de usar la app. La variable 7 me informa que el 34% vuelve y me refuerza la idea de la app respecto al estrés. Confirma que la población, el 34% de esa población ha sentido estrés laboral o académico, ¿cierto? Y el 28% de problemas personales o familiares. Pero me sigue reforzando la idea de que la app tendría el tema del manejo del estrés sería el protagonista. Y en mi última variable, el 72% de los encuestados afirma contar con alguna red emocional, pero hay un 28% que afirma no tener ninguna red de apoyo emocional en momentos de crisis. Esto quiere decir que sin importar estrato social, sin importar edad, sin importar género, sin importar ninguna de las otras variables, hay un 28% que se siente que no tiene una red de apoyo y que podría potencialmente usar nuestra app y en algún momento salvar su vida de alguna manera, ¿no? O por lo menos manejar el momento de crisis mientras llega un profesional presencial a atenderlo. Bueno, en mi gran conclusión, los resultados permiten concluir que existe una necesidad real, especialmente en población femenina, menor de 32 años, de una herramienta que brinde apoyo emocional accesible pero inmediato sobre el manejo de estrés o ansiedad y en algunos casos no cuentan con redes de apoyos disponibles en todo momento. Por lo tanto, pues el desarrollo de una aplicación orientada a ofrecer acompañamiento emocional en momentos de crisis podría ser una alternativa socialmente muy útil, sobre todo en estos tiempos de digitalización, al proporcionar recursos de contención emocional, orientación inicial y estrategias de regulación emocional mientras la persona accede a una atención profesional presencial. De esta manera, la aplicación funcionaría como un mecanismo complementario de apoyo y contribuiría al bienestar emocional de la comunidad. Es mi resultado de manera social. Recuerden que no es un estudio económico, tendríamos que volver a hacer una encuesta para determinar costos, para determinar cuál sería el tema económico. Este estudio es exclusivamente social. Gracias.